Dios te bendiga, saludos en este precioso día. Amén. Una vez más, contentos, gozosos por la oportunidad que el Señor nos da de estar a través de estos medios y poder compartir un corto, breve pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Una vez más te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera de Iglesia Cielos Abiertos aquí en el área de Dallas, Mesquite, Texas, exactamente. Y es un gusto y un privilegio, ¿verdad?, compartir y usar estos medios para compartir algo de la palabra del Señor, que sabemos que la palabra aumenta nuestra fe. Amén. Y sin más preámbulo, quiero ir al grano, ¿verdad?, con la palabra que Dios ha depositado en mí para poder compartir con ustedes. Y hemos titulado este tema Dominio Propio. Y yo creo que este tema es tan importante para la vida de cada persona, ¿verdad? Poder saber cómo manejar el dominio propio en nuestra vida, porque el dominio propio o sin el dominio propio puede causar grandes daños a uno mismo y a otras personas, ¿verdad? Yo creo que hay muchas definiciones del significado de dominio propio. Sin embargo, en mi opinión, una de ellas pudiera ser, es la capacidad de tomar buenas decisiones y ejecutarlas. Lo repito, la capacidad de tomar buenas decisiones y ejecutarlas. Amén. La palabra del Señor nos exhorta y nos enseña y nos advierte que el ser humano, nosotros somos unas personas tan peligrosas, ¿verdad? Tan peligrosas cuando no podemos tener ese dominio propio, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos ordenamos o nos damos órdenes a nosotros mismos de no hacer cosas, de no hacer la voluntad, de no perdonar, de tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Y la misma Biblia escrita, ¿verdad? Y dice en una escritura, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Le advierte y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo podía saber por medio del Espíritu Santo lo peligroso que podemos ser, ¿verdad? Cómo podemos ser dañados, y como dice aquí, y a los que te oyen, a las personas que están a nuestro alrededor. Si no tenemos un dominio propio, si no sabemos cómo ser guiados y controlados por el Espíritu de Dios y tener los frutos del Espíritu, podemos sufrir grandes y terribles pérdidas y consecuencias en nuestras vidas, y también dañar a terceras personas. Amén. Yo creo que el problema en la vida, si lo podemos decir de esta manera, muchas personas hemos entrado en problemas o podemos caer en problemas por no saber ejercitar el dominio propio, ¿verdad? Yo creo que el tiempo no se detiene, el tiempo pasa, y cada decisión que tomemos, cada palabra negativa que digamos, o cada acción que tomemos, al tiempo nos lo va a cobrar, ¿verdad? Y es tan, ¿cómo lo puedo explicar? Es tan trágico, ¿verdad? Mirar hogares destruidos, propósitos destruidos, aún matrimonios destruidos, aún carreras destruidas, ministerios destruidos, simplemente porque faltó dominio propio, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos exhorta a ejercer el dominio propio. Ahí mismo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la escritura: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, ¿verdad? Dominio propio, ¿verdad? Yo creo que Dios nos da el poder y la capacidad, ¿verdad?, para hacer todas las cosas en Él. Pero nuestra responsabilidad es obedecer a Dios y dejarse ser guiados por el Espíritu del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros hemos llegado en diferentes temporadas o hemos mirado una etapa en nuestra vida donde perdemos la paciencia, donde perdemos los estribos, ¿verdad? Hay un dicho que dice así: perdemos los estribos y nos podemos equivocar. Yo no sé si te ha tocado ese momento de querer arreglar una cosa, querer echarle mecánica a algo o arreglar algo tan simple en tu casa, y muchas veces
por la falta de conocimiento y de instrucciones, arruinamos esa cosa y nos desesperamos, perdemos la paciencia y podemos tomar la decisión de tirarlo a la basura, de azotarlo en el suelo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trae? Pérdidas, ¿verdad? Pérdidas. Eso nos permite a nosotros mirar realmente cómo realmente actuamos, ¿verdad? Cuando estamos en un momento difícil, estamos en un momento de presión, ¿verdad? Y eso es tan poderoso, ¿verdad? Porque en el momento de presión, en el momento de dificultad, en ese momento que nos sentimos toda la presión sobre nosotros, es cuando sale el verdadero yo que estamos portando. Es el verdadero yo que está dentro de nosotros y es donde podemos examinarnos si realmente tenemos el dominio propio, ¿verdad? Muchas veces se nos hace difícil responder tan fácil, tan rápido, de una manera cuando estamos bajo presión, pero lo repito, ahí es de verdad cuando se demuestra qué es lo que está en nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una historia en la palabra del Señor, amén. En una ocasión en el libro de Números dice la palabra de Dios que la congregación de los hijos de Israel, en Números capítulo 20, ¿verdad? Llegaron al desierto de Sin y dice que el pueblo acampó y murió allí María, también fue sepultada. Punto. Y dice, porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Amén. Podemos mirar esta historia tan tremenda, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel es probado, ¿verdad? Yo creo que en nuestra humanidad, en nuestro momento de presión, de dificultad, ahí es donde van a salir reacciones de parte de nosotros. En ese momento decisivo, en ese momento donde sentimos la carga, va a haber una reacción de nuestra parte. Amén. Y es donde tenemos que mirar. Dice la palabra de Dios que ahí el pueblo de Israel se juntaron contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? El pueblo reaccionó de una manera negativa, se sintió presionado, se sintió desesperado, no había agua, ¿verdad? Y ellos se juntaron contra sus líderes, ¿verdad? Al instante hicieron oposición, hicieron resistencia, hubo un momento de rebelión. ¿Por qué? Por el enojo que había en sus corazones, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo? No había agua en ese momento, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos que estamos como el pueblo de Israel, en escasez, en un desierto, amén. Y ellos se disgustaron y algo tan tremendo que entró a su corazón fue la ira. La ira ocurre dentro del corazón del hombre cuando no sabemos controlar el dominio propio. Amén. Dice la palabra de Dios que el pueblo habló, murmuró contra Moisés, su líder, ¿verdad? Podemos mirar que ellos hasta dijeron, ojalá y hubiéramos muerto allá en Egipto, ¿verdad? Eso sucede cuando dejamos cuando no podemos tener el dominio propio, comenzamos a hablar disparates, comenzamos a hablar palabras negativas, comenzamos a hablar palabras que nosotros mismos nos podemos atar y acarrear maldiciones o consecuencias, ¿verdad? Por un momento de presión, ¿verdad? Tenemos que aprender. Y una de las cosas tan destructivas que el enemigo utiliza, amén, y es de sumo peligro, ¿verdad? Para la vida de la persona, es la ira, el enojo, la ira. Cuando estamos airados en nuestro corazón, podemos hablar de una manera loca, de una manera sin pensar lo que decimos, amén. La palabra de Dios dice que el pueblo, ¿verdad?, estaba murmurando, estaba enojado, estaba quejándose contra su líder Moisés. Y Dios le da una palabra a Moisés y le dice a Moisés que le hable a la peña, que le hable a la roca para que saliera esa agua que ellos estaban necesitando. Y dice la palabra de Dios que Moisés no le habló a la peña, Moisés golpeó la peña y les dijo, ahora escuchar rebeldes. Amén. Moisés le ganó, no tuvo dominio propio, no obedeció a Dios. En vez de hablar a la roca, la golpeó. Y es interesante tomar en cuenta que toda la vida de Moisés fue distinguido por obedecer a Dios, fue distinguido
por buscar a Dios, fue distinguido por ser guiado por Dios, amén. Pero podemos mirar que en este momento de presión, en este momento de resistencia de su mismo pueblo, le ganó la ira a Moisés, ¿verdad? Y podemos mirar cómo la ira te puede impedir adorar a Dios, cómo la ira te puede impedir sentir la presencia de Dios. Hay un salmo, Salmo 106, versículo 32, 33. Dice la palabra del Señor, nos enseña que la ira y el enojo nos impide glorificar a Dios. Amén. Ellos se rebelaron contra Moisés y Moisés se rebeló contra Dios. Le ganó la ira, le ganó la queja, le ganó la murmuración, ¿verdad? Golpeó la peña, ¿verdad? Es algo tan tremendo, ¿verdad? Porque en esos momentos de presión, en esos momentos decisivos, Moisés perdió el dominio propio y golpeó esa peña, ¿verdad? Qué tremendo cuando un corazón está dañado, un corazón está infectado, puede afectar a otras personas, ¿verdad? Nos lleva a herir a otras personas. Cuidado con esa arma tan peligrosa llamada la ira. Amén, la ira, la ira. La palabra de Dios nos enseña que las consecuencias que Moisés sufrió fueron terribles. Amén. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Fue un hombre que fue guiado por Dios, pero en un momento que él perdió ese dominio propio, trajo consecuencias. Antes de concluir, quiero decirte que es fundamental ser dirigidos por Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo cada día a ser guiados por Dios y tomar las cosas en calma, llevarlas a la oración y pedir dirección a Dios, evitar que suceda lo que le sucedió a Moisés. Y aún así miramos que aún con la ira y el enojo de Moisés, Dios les dio agua, Dios les dio el agua. Y déjame decirte que los buenos resultados no significa que Dios aprobó la acción de Moisés, amén. Dios se mueve muchas veces, ¿sabes por qué? Por la necesidad y el hambre que hay en el pueblo, amén. Dios respaldó, como quiera el agua llegó la respuesta a esa solución. Pero Moisés actuó de una manera incorrecta que le trajo consecuencias catastróficas a su vida. Él no pudo entrar y llevar al pueblo a la tierra prometida. Yo te digo en esta hora, amigo, hermano o líder o pastor, yo no sé el que me está mirando en esta hora o me vas a mirar en el futuro, pero es tan importante trabajar el dominio propio en nuestras vidas y tener cuidado de no afectar a terceras personas. Amén. Miramos que la provisión de Dios llegó a pesar del enojo de Moisés, a pesar del arranque de Moisés, ¿verdad? Esto podemos mirar, ¿verdad? Que Dios se recuerda de su pueblo. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para probar qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Moisés, aquel varón que era manso, más que todos los hombres, ¿verdad? Le ganó la ira, le ganó el enojo, le ganó la molestia en su corazón. Podemos mirar que Moisés falló en su punto más fuerte. La mansedumbre le faltó a Moisés. En ese momento de difícil, ¿verdad? Le ganó la ira, el enojo, la resistencia. Amén. Que podemos mirar que él golpeó esa peña. Amén. Yo quiero decirte que hasta el último día de nuestra vida, usted y yo necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos activar y cultivar ese dominio propio en nosotros para evitar fatales consecuencias que pueden afectar nuestra vida y a los que nos rodean. La palabra de Dios nos insiste, nos exhorta, amén, que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. Él está aquí para ayudarnos. El Espíritu Santo está aquí para ayudar nuestro carácter. El Espíritu Santo está aquí para guiar nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Yo te digo en esta hora, no te desesperes. Busca la dirección de Dios. Toma el dominio propio y yo sé que Dios te dará la victoria. Amén. Con frecuencia, cuando nos enojamos o dejamos que la ira nos llene,
o nos gane, podemos herir terceras personas. Por eso todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el amor de Dios, guiados por el Espíritu Santo, amén, y sobre todo en el carácter de Jesucristo. Recuerda trabajar en el dominio propio, no tomes decisiones, no dejes que la ira llene tu corazón y te enferme y puedas dañar a terceras personas. Amén. Espero que esta corta reflexión sea de bendición para tu vida y la pongamos por obra. Amén. Y así poder evitar ser heridos y herir a otras personas. Trabaja, ejercita el dominio propio. Amén. Oro y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Ayúdame a compartir este corto video, que yo sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Recibe un fuerte saludo y abrazo del pastor y tu servidor Edgar Rivera. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Amén.